Buenas, un saludo para todos ustedes que están disfrutando de este día en particular. Aquí en Puerto Rico tenemos un día esplendoroso, más bien parece un día de verano que un día de primavera. Así que bueno, hoy tenemos la oportunidad de concentrarnos en lo que Dios requiere para nosotros en esta festividad que se aproxima, que es la festividad de Pentecostés, sábado anual de Pentecostés. Y quería aprovechar la oportunidad para compartir con ustedes este pequeño estudio acerca de Pentecostés, la semana sabática que conlleva el año sabático y el jubileo. Y cómo estas tres festividades o ciclos se están interrelacionados y como nosotros podemos ver y se nos ha enseñado a lo largo del tiempo, que Pentecostés es una festividad que se calcula, no es una festividad predeterminada en el calendario, sino que requiere un cálculo, y ese cálculo naturalmente es como cuando nosotros estábamos en la escuela, que nos daban un problema de matemática y no todo el mundo acertaba la contestación correcta, sino que diferentes personas abordaban la pregunta llegando a un resultado diferente, algunas veces correcto, algunas veces incorrecto. Así que el título de esta presentación es Pentecostés, el año sabático y el jubileo, para aquellos que toman notas y toman notas de las escrituras y luego las cotejan para verificar si en efecto esto es lo que dice la palabra de Dios. Así que, bueno, empezando con Pentecostés. Pentecostés es una palabra griega y, bueno, en la Biblia, el Antiguo Testamento, lo que nosotros llamamos las escrituras hebreas, están escritas en hebreo, o sea, no están escritas en griego, y es una palabra de esa griega que se ha colado hasta el día de hoy. Y Pentecostés puede significar o quincuagésimo, que quiere decir número 50, o puede algunas fuentes lo ponen como contar 50. Otros lo traducen como fiesta de las semanas, que podría ser más específicamente fiestas de las 7 semanas, más específicamente y más apropiadamente. Así que vamos a empezar para repasar lo que dice la palabra de Dios acerca de Pentecostés, y nos vamos a concentrar más bien en lo que se concentra Levítico 23, en este caso, que es cómo se calcula, más que el significado de la festividad, que naturalmente está regado por toda la Biblia y que para nosotros en este tiempo, en el tiempo de la iglesia, del tiempo del fin, pues lo que nosotros nos concentramos, o nos concentramos tanto en cómo calcular la fecha como en lo que significa, y es una fiesta como lo abordan algunos protestantes, de avivamiento, o sea, del efecto que nosotros vemos en el Espíritu Santo en nosotros, que es un espíritu dinámico, que es un espíritu que se supone que traiga a nosotros, a nuestro ser, unas capacidades y unas funcionalidades adicionales que no teníamos, y el hombre de por sí no tiene, y que nosotros llamamos los dones del Espíritu Santo, y que también nos podemos concentrar en este estudio o en el estudio de la fiesta, ya enfatizando el significado de la fiesta en el fruto del Espíritu. O sea, que nosotros entendemos y podemos ver claro de las Escrituras que la fiesta de Pentecostés es una fiesta, como también se le conoce, una fiesta de una cosecha. O sea, que Dios espera una cosecha de nosotros, una cosecha espiritual, en este caso de frutos espirituales, una vez que nosotros hemos aceptado el sacrificio de Jesucristo por nosotros, nos hemos arrepentido de todo corazón y con toda nuestra mente, y hemos sido bautizados y hemos determinado empezar la ruta de la justicia en vez de la ruta del pecado. Así que, bueno, todos nosotros sabemos que
es Levítico 23, donde están resumidas las fiestas del Eterno. Y ahí pues está detallado cómo es que se calcula la festividad. Primero se define como una festividad que es requerida, esa que es un estatuto que viene pegado, adherido al cuarto mandamiento del sábado, y ahí lista para empezar el sábado, pero naturalmente luego pasa a cubrir la fiesta de Pentecostés, o la fiesta de las semanas, o como podríamos muy bien aplicar el nombre, la fiesta de las 7 semanas, la fiesta de las 7 semanas. Bueno, tengo aquí una copia de lo que aparece en Levítico 23 de la Reina Valera actualizada del 2015, y esta versión de la Biblia, o la versión última de la Reina Valera, como les he mencionado antes, tiene algunas mejoras, entre ellos que pone el Señor en lugar de Jehová, y empieza el versículo 1 del capítulo 23 de la Reina Valera actualizada del 2015, dice: el Señor habló a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles que las fiestas solemnes del Señor, mis fiestas solemnes que proclamarán como asamblea sagrada, son estas. Y hay dos puntos. O sea que aquí no solamente cambia el nombre de Jehová al Señor, sino que entonces la presentación y los títulos, que naturalmente no están en el hebreo original, pues se añaden, y es mucho más fácil seguir el contexto o el texto del capítulo, porque agrupa los versículos de la fiesta de la Pascua aparte y la fiesta de Pentecostés aparte, y es muy fácil visualmente identificar qué es lo que aplica una y qué es lo que aplica otra, cosa que no aparece en la Reina Valera del 60, o que es mucho más difícil visualmente determinarlo. Así que eso es una mejora que tiene esta versión de la Reina Valera actualizada del 2015, y empieza en el versículo 9. Dice, el subtítulo es la fiesta de Pentecostés. Dice: el Señor habló a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles, cuando hayan entrado en la tierra que yo les doy y hayan segado su mies, traerán al sacerdote un manojo de espigas como primicia de su siega. Un manojo de espigas como primicia de su siega. La Reina Valera del 60, que es la que normalmente nosotros hemos estado acostumbrados a hacer referencia, dice: traeréis al sacerdote una gavilla por primicia. O sea que en vez de gavilla, aquí la nueva versión del 2015 dice un manojo de espigas. Una gavilla ya para una sociedad que es industrial o postindustrial, o como se le quiera llamar, o tecnológica o posttecnológica, como se le quiera, cualquiera que sea la nomenclatura que queramos aplicarle. Ya eso de la gavilla es algo que los jóvenes no entienden, por ejemplo. Pero que aquí un manojo de espigas como que es más entendible, ¿no? Dice: este me será el manojo delante del Señor para que sean aceptados. Así que ahí continúa, dice: el sacerdote lo mecerá el día siguiente del sábado. El día siguiente del sábado, que naturalmente el primer malentendido es, bueno, ¿a qué sábado se refiere? Si es al sábado semanal, o si es el sábado anual que cae dentro de la fiesta de los panes sin levadura, lo cual lleva a al primer malentendido de cómo hacer el cálculo. Y como resultado de ello, pues algunas personas o algunas instituciones o algunos grupos religiosos llegan a un cálculo diferente al cálculo que nosotros llegamos, que nosotros entendemos, que es aquí cuando habla de: este me será el manojo delante del Señor para que sean aceptados. El sacerdote lo mecerá al día siguiente del sábado. Estamos hablando del sábado semanal.
del sábado semanal, quiere decir que la Mesida tenía que ser el primer día de la semana, como nosotros hemos enseñado por décadas y que nosotros podemos ver en el caso mismo de la muerte de Jesucristo, que Él ascendió siendo la gavilla mecida, el cumplimiento de este símbolo de la gavilla mecida. Ascendió el primer día de la semana, que en esa semana en particular era un primer día de la semana o un domingo. Así que aquí, cuando llega ya al versículo 16, es que, bueno, uno esperaría que hable un poco del significado, pero la ley en ese caso, lo que Dios inspiró ahí, no aborda ese significado, sino que lo deja para que sea interpretado un poquito aquí, un poquito allá, a lo largo de toda la palabra de Dios. Y cuando digo toda la palabra de Dios, estoy hablando de las escrituras hebreas y de las escrituras griegas. Pero aquí se enfoca en el contaje, en el cálculo. Y esos cálculos, pues como hablábamos al principio, es lo que se presta para diferentes métodos de calcular y diferentes fechas como consecuencia de ello. Y en ese sentido ha creado a lo largo del tiempo mucha confusión. Aquí en el versículo 15, en el versículo 15, dice, contarán 7 semanas completas. La Reina Valera del 60 dice cumplidas, pero aquí dice 7 semanas completas, que me parece que también es una traducción, una modificación más apropiada de cumplida. Pues cumplidas a lo mejor en los años 1500, hace 5 siglos atrás, pues a lo mejor era una palabra que se entendía a cabalidad. Aquí como que es más difícil de entender, y completas, pero 7 semanas completas son 7 semanas completas. Eso no se presta más a las interpretaciones o a muchas interpretaciones, sino que una semana completa es una semana que empieza en el primer día de la semana, el domingo, y termina el sábado. Eso es una semana completa. Desde la mañana siguiente al sábado, desde el día en que se presentaron el manojo de espigas de la ofrenda mecida. Contarán 50 días, que puede ser el día 50, como algunos explican. 50 quiere decir número 50, hasta la mañana siguiente al séptimo sábado. O sea que son 7 semanas completas, de domingo a sábado. Quiere decir que al final de las 7 semanas estaríamos hablando de 49 días, 7 por 7, y el próximo día es un primer día de la semana, un comienzo de otra semana, que en ese caso es el día número 50. Bueno, eso es lo que parece ser tan claro. Obviamente ha creado mucha confusión, incluyendo en la Iglesia de Dios. Hace unas décadas atrás existía una controversia con relación a cómo calcular el día. Aquellos miembros que llevan muchos años en la Iglesia saben de lo que yo estoy hablando. Pero la cuestión es que eso, bueno, para nosotros, la manera en que lo estamos computando ahora, nos parece que, a base del entendimiento que hemos recibido a lo largo del tiempo y el estudio que uno hace sometiéndose a la voluntad de Dios, que cómo nosotros debemos abordar la palabra y la interpretación de la palabra de Dios, poniendo todas las escrituras de más claras a menos claras o ambiguas al final, y naturalmente cogiéndolas todas y pidiéndole a Dios su dirección y su inspiración para no desorientarnos, sino que entender las cosas como el Padre, nuestro Padre y nuestro Señor Jesucristo las entienden. Así que dice, entonces presentarán una ofrenda vegetal nueva al Señor.
Y ahí pues sigue mencionando cuáles son los requisitos de la festividad. Eh, y aquí termina en el versículo 22. De hecho, es la fiesta que tiene más texto, que se le dedica más texto aquí en Levítico 23. En el versículo 22 dice, y cuando cieguen, perdón, la mies de su tierra, no segarás hasta el último rincón de tu campo, ni recogerás las espigas en tu campo segado. Las dejarás para el pobre y el extranjero. Yo, el Señor, su Dios. Así que ahí, bueno, pero ¿qué conexión tiene eso con contar los 50 días y con la nueva cosecha? Bueno, que la cosecha tiene que ser compartida y que no puede ser egoístamente cosechada, sino que tiene que ser tanto para uno como para los que están alrededor de uno y sobre todo aquellos que no tienen esa, esa disponibilidad de tierra o que por diferentes razones no han podido hacer la siembra y como resultado de ello no tienen acceso a una cosecha, que en este caso es debido a muerte, para uno mantenerse uno y su familia. Así que ahí también apunta ese que no debe no cegar hasta el último rincón, hasta lo que vendría a ser la semana sabática, porque ahí se expande, y eso es lo que nosotros vamos a ver en todo este estudio, que los principios que nosotros vemos en el sábado semanal de descanso de los animales, de descanso de la tierra, de descanso del hombre y de los esclavos, se lleva aquí a Pentecostés y adquiere un significado más amplio. Y ese significado más amplio naturalmente se lleva a la semana sabática y al año sabático, y igualmente se expande ese significado con más requisitos que no están consignados aquí en Levítico 23, sino que están en otras partes de la Biblia, y que naturalmente es en el jubileo que se expande al máximo esos conceptos de liberalidad, de perdón de deudas, pero también existe el perdón de ofensas para nosotros en este tiempo, cosa que no se menciona ahí claramente, pero que está incluido en el requisito de perdonar y de perdonar deuda. Así que, bueno, esta escritura pues nos da a nosotros una idea de cuáles son los requisitos. Es una fiesta que debe ser calculada. Es una fiesta donde Dios aquí da los requisitos de cómo debe ser calculada. No es un cálculo demasiado sencillo como para que todo el mundo lo calcule bien y nadie se extravíe. Hay individuos y organizaciones religiosas que se pueden extraviar haciendo el cálculo, y que como resultado de eso, pues naturalmente van a terminar celebrando la festividad en una fecha diferente a la que nosotros la celebramos. Bueno, el asunto de nosotros, cómo nosotros calculamos haciendo un poquito, tratando de visualizar en nuestra mente cómo es que trabaja esto del cálculo. O sea, que si nosotros visualizamos un almanaque que empieza en el número 1, que en este caso es un domingo, y termina la primera semana en una línea, del 1 al 7 sería una semana, y el 1 representaría el domingo y el 7 vendría a representar el sábado. Y que entonces tenemos que añadirle una segunda semana que terminaría en el día 14. Y que tendríamos que añadirle una tercera semana que terminaría en el día 21. Y que tendríamos que añadirle una cuarta semana que terminaría en el día 28. Y que tendríamos que añadirle una quinta semana que terminaría en el día 35. Y añadirle una sexta que terminaría en el día
42 y a ese le sumamos 7 y tendríamos una séptima semana que empezaría en el día 43 y terminaría un domingo y terminaría en el día 49 un sábado semanal. Y naturalmente el próximo día, que es el primer día de la octava semana, es el día número 50, ese es el comienzo de otra semana, pero ahí es que vendríamos obligados a nosotros a congregarnos y celebrarle fiesta al Eterno. Así que, bueno, eso, por lo general nosotros aceptamos la fecha que nos dan, como que en este año es el 16 de mayo, la fecha que nos da el domingo 16 de mayo, que la fecha que nos dan y bueno, pues la aceptamos, pero no debemos pasar por alto que es una fecha que debe ser calculada y que nosotros tenemos que verificar ese cálculo para asegurarnos de que está conforme a la Escritura cada vez que la celebramos, igual que la Pascua y la fiesta de los panes sin levadura. Así que eso nos da una idea de cómo trabaja Pentecostés de acuerdo a esta escritura de Levítico 23. Y ya yo creo que podemos pasar a cubrir entonces la semana sabática y el año sabático, que ya es un poquito más confuso y opaco para aún los miembros de la iglesia y cómo es que eso funcionaba. Porque, pues bueno, puede que estemos pensando que nosotros somos los únicos que entienden eso y que ya eso no está, nadie guarda ese estatuto. Es lo que uno tendería a pensar, pero bueno, yo tengo aquí la conclusión de un artículo que está en el internet relacionado con esto del año sabático y la semana sabática. El año sabático es el séptimo año de la semana sabática, el año que terminaba la semana sabática que consiste de 7 años. Y ya pues naturalmente cuando uno entra en eso, pues son más los malos entendidos que aún sobre el cálculo de Pentecostés. Pero bueno, uno podría partir de la premisa de que eso es letra muerta, lo que aparece ahí en la ley. Es triste decirlo, pero algunos pensarían que es así, pero nosotros, respetando la palabra de Dios, pues pensamos que eso no puede ser letra muerta, que eso tiene un significado, que eso tiene un valor, y que nosotros como hijos de Dios venimos obligados a escudriñar la palabra de Dios y ver cuál es la voluntad de Dios con respecto a eso. Aquí al final de este artículo que está en el internet dice: a lo largo del artículo hemos mezclado pasado y presente porque en el Israel actual, la nación de Israel actual, sigue habiendo año sabático. Ellos le llaman el Shemitah. El Shemitah. Dice, la primera desde su independencia en el 1948 llegó en 1951 y se repitió cíclicamente cada 7 años hasta la última, celebrada en 2014. Consecuentemente, dice el artículo, la próxima será en 2021, o sea, este año en que nosotros estamos. Dice, entre paréntesis, que en el calendario hebreo corresponde al 5782, o sea, al 5782, y ahí da una serie de fuentes que abordan este tema de del Shemitah o Shemitah, y que es, bueno, información que está disponible ahí para aquellos que quieran seguir estudiando el tema desde el punto de vista de estos escritores que mayormente son judíos. Así que, bueno, uno pensaría que es letra muerta, pero para cierto número de judíos en la nación de Israel y a lo mejor alrededor del mundo, aislados alrededor del mundo, eso no es letra muerta. Ellos se van a preparar
en este año, empezando en septiembre 7 de este año, que es cuando cae el Día de Trompetas. Ese año se celebra, o sea, los años en la semana sabática se calculan de otoño a otoño, o sea, del día el primer día del año civil, el primero de Tishri, o sea, el primer día del séptimo mes, que es el día de trompetas, y de ahí es que ellos empiezan a contar ese año. O sea, que ese año para ellos empieza en septiembre 7, perdón, del 2021 en adelante, hasta el 29 de Lul, que es el último día del año, del año 2022. Así que, bueno, vamos a estar observando qué es lo que pasa en este año sabático que comienza ya bien pronto. En efecto, cuando nosotros empecemos a guardar la fiesta de trompetas, empieza ese año sabático. Así que eso, bueno, eso es para que ustedes vean que esto no es, no es letra muerta, y que hay personas que toman eso como que es una obligación de guardar, que es fiesta de guardar o tiempo de guardar en este tiempo, en esta época. Pero yendo ya a la semana sabática y el año sabático, que como dije es un poco opaco, un concepto un poco opaco en la mente de muchas personas, más que el sábado semanal y más que Pentecostés. Y bueno, aquí la como se aborda el requisito de la semana sabática y el año sabático, está más bien, no tanto inclinado a cómo se calculaba, sino exactamente qué era lo que había que hacer, qué conllevaba la semana sabática y el año sabático. Y habían tres cosas que tenían que suceder durante la semana sabática, y específicamente en el año sabático, que es cuando culminaba la semana sabática. Semana sabática quiere decir una semana un periodo, un ciclo de 7 años. Eso es lo que quiere decir semana sabática, es un ciclo de 7 años, y el último es el séptimo año, es un año que se le llama el año sabático. Son dos conceptos que a veces pueden no estar claros en nuestras mentes, que el año sabático es parte de la semana sabática y que es el último o el séptimo año de la semana sabática, que es un ciclo de 7 años recurrente, como el sábado semanal. Es un ciclo semanal recurrente de 7 días. Así que aquí, para nosotros tener una idea y repasar estos conceptos, aquí en Éxodo 23, no Levítico 23, Éxodo 23, en el versículo 10 al 12, se cubre que la semana sabática y el año sabático específicamente es un año de descanso de la tierra. Las fiestas están en toda la ley. En Génesis están veladas, pero están en Éxodo, están en Levítico, están en Deuteronomio y están en Números. O sea que aparecen en todos esos libros. Y establece el año de la remisión de deuda en Deuteronomio 15. O sea que fíjense el alcance de este estatuto, que es un año de descanso de la tierra, que es el año de remisión de deudas, o sea que tiene un impacto en la vida financiera de la nación y de los individuos, que dicen, no, yo creo que eso se debe celebrar. Que un individuo que se compromete a celebrar eso, pues tendría que remitir las deudas, o sea, perdonar las deudas en aquel caso de que le deban a él. Igualmente, o igualmente no podría esperar que otros se las perdonen a él, pero él tendría que perdonar esas deudas a los que le deben. Y pues eso nos recuerda que en el Padre Nuestro Cristo enfatiza que nosotros debemos ser
gente o hijos de Dios que están dispuestos a perdonar las deudas de los demás para que no sean perdonadas las nuestras. Así que ese sería el segundo requisito de este año sabático, el primero siendo el año de descanso de la tierra, el año de la remisión de deudas, y el tercero es que es un año en que se establecía la liberación de esclavos, aquí también en Deuteronomio 15, o sea que esos son los tres requisitos del año sabático, o sea que es una festividad con un alcance económico, o sea, o financiero, familiar, personal, increíble. O sea que obviamente al uno examinar esto en detalle y ver la practicabilidad de nosotros practicar eso, o de que una nación practique eso, o que un grupo religioso practique eso, es donde uno ve que dice, bueno, uno llega a la conclusión de que no es fácil ese tipo de cosas y que naturalmente conlleva fe. Fe, que Cristo dijo, bueno, cuando el Hijo del Hombre regrese a la tierra, encontrará fe en la tierra. Nosotros vamos a ver a lo largo de este estudio que si nosotros nos comprometemos a guardar toda esa ampliación que está en el sábado, en la fiesta de Pentecostés, en la semana sabática y el año sabático, en el jubileo, sería una prueba enorme de fe. Sería una prueba enorme de fe y uno puede entender entonces por qué el pueblo de Israel, bueno, no pudo con esa responsabilidad de guardar todos estos estatutos. Aquí en Éxodo 23, nuevamente usando la Reina Valera actualizada, Éxodo 23, versículo 10 al 12, el subtítulo dice el sábado y el año sabático. O sea que aquí menciona el año sabático en específico, que en la Reina Valera no se usa. Y dice, 6 años sembrarás tu tierra. Estoy hablando de la Reina Valera actualizada. Estoy leyendo. Dice, 6 años sembrarás tu tierra y recogerás su producto. Pero el séptimo la dejarás de cultivar y vacante para que coman de ella los necesitados de tu pueblo y para de lo que quede coman también los animales del campo. Lo mismo harás con tu viña y con tu olivar. 6 días te dedicarás a tus labores, pero el séptimo día cesarás. Del versículo 12. Fíjense ustedes la conexión que hay entre una cosa y otra. O sea que aquí la palabra de Dios conecta el sábado semanal en el versículo 12 con el versículo 10 y 11 que anteceden. Para que descansen tu buey y tu asno y renueven fuerzas el hijo de tu sierva y el forastero, ya enfocando el punto de la esclavitud, claro, el trabajo exigente de día a día, pero enfocando también el trabajo de una persona que en ese caso sería un asalariado y que el salario a lo mejor apenas le daba para mantenerse él y su familia. El concepto de esclavo, que a veces uno lee en la palabra de Dios, no era realmente, en Israel realmente no había la institución de la esclavitud, era más bien de un asalariado que tenía que estar comprometido a trabajar un periodo de 6 años y al séptimo se supone que se le liberara de esa responsabilidad, pero no era esclavitud como la que se ha visto a lo largo de la historia en diferentes naciones, incluyendo las naciones cristianas, llamadas cristianas. Así que es importante que nosotros veamos el alcance del sábado y la conexión que existe entre estos tres ciclos de tiempo: el sábado semanal, Pentecostés, este ciclo que se supone que nosotros vivamos cada año.
Cada año nosotros se supone que vivamos ese ciclo de 7 semanas, 50 días. Y naturalmente ese principio de contar 7 semanas es el principio que nosotros vemos en la semana sabática, que en vez de contar 7 semanas estaríamos contando 7 años, y que el séptimo año, que vendría a ser un sábado, por eso se le dice año sabático, pues era donde culminaba el significado de la festividad, el significado del requisito, que era liberar al esclavo, dejar descansar la tierra, siendo que el sábado se supone que nadie trabaje en actividades que le producen a uno dinero, ingresos. O sea, que está el descanso de la tierra, la liberación de los esclavos y la remisión de las deudas. O sea, que todo el mundo se supone que terminara libre de deudas en ese ciclo de 7 años. Así que, bueno, eso aquí más que enfatizar en cómo se calculaban los 7 años, que son años civiles, son años que empiezan el primer día del séptimo año, y que nosotros vamos a ver cómo eso se puede probar con el cálculo del jubileo, que el jubileo tenía que ser proclamado. Ya entrando en el jubileo como tal, el jubileo tenía que ser calculado, naturalmente, como todos estos ciclos, pero tenía que ser proclamado. O sea, que se necesita una autoridad que diga, este año es el jubileo, es un jubileo. ¿Por qué? Por las implicaciones tan grandes que tenía para la sociedad, para la familia, para los individuos, que los individuos tenían que ser liberados de sus responsabilidades. Y, o sea, en este caso, de trabajar para otro, y que tenían que ser restituidos a su tierra original, que es un concepto que, digamos, uno le pregunta a las personas si eso es viable hoy en día, y es imposible. O sea, las personas no pueden visualizar cómo podría trabajar una sociedad, la sociedad actual con esos requisitos, pero eso es lo que está en la Biblia, y eso es lo que Dios dice que se debe hacer. Aquí yendo o un poquito antes de entrar en el jubileo, en Deuteronomio 15, para nosotros repasar las dos escrituras donde se define el año sabático y la semana sabática. Aquí en Deuteronomio 15 dice, cada 7 años harás remisión. Estoy en Deuteronomio 15, versículo 1, dice, cada 7 años harás remisión. En esto consiste la remisión. Todo aquel que dio un préstamo con el cual obligó a su prójimo, perdonará a su deudor. No lo exigirá de su prójimo o de su hermano, porque habrá sido proclamada la remisión del Señor. La remisión del Señor. De un extranjero podrás exigir el reintegro, pero lo que tu hermano tenga de ti, desistirás de cobrarlo. Sin embargo, no debe haber necesitado en medio de ti, porque el Señor te bendecirá con abundancia en la tierra que el Señor tu Dios te da por heredad, para que tomes posesión de ella. Solo que escuches de veras la voz del Señor tu Dios, para guardar y cumplir con este mandamiento que yo te mando hoy. Ciertamente el Señor tu Dios te bendecirá, como yo te he prometido. Darás prestado a muchas naciones, pero tú no tomarás prestado. Te enseñorearás de muchas naciones, pero ellas no se enseñorearán de ti. Así que
Eso es lo que aparece aquí en Deuteronomio 15. Bueno, aquí nos da el significado. El requisito es el significado de lo que hay detrás de todo, de todos estos requerimientos de Dios para el pueblo de Israel. Y en el versículo 12, en Deuteronomio 15, versículo 12 dice: si tu hermano hebreo, mujer o hombre, se vende a ti, te servirá 6 años, y el séptimo lo dejarás ir libre de ti. Cuando lo dejes ir libre, no lo dejarás ir con las manos vacías. Le proveerás generosamente de tus ovejas, de tu era y de tu lagar. Le darás aquello con que el Señor tu Dios te haya bendecido. Te acordarás de que fuiste esclavo en la tierra de Egipto y que el Señor tu Dios te rescató. Por eso, yo te mando esto hoy. Dice, pero sucederá que si Él te dice: no quiero apartarme de ti, porque te amo a ti y a tu casa, y porque le va bien contigo, entonces tomarás una lesna, le perforarás una oreja contra la puerta, y será tu siervo para siempre. Igual trato darás a tu sierva. No te parezca duro cuando lo dejes ir libre, porque por la mitad del salario de un jornalero te ha servido durante 6 años. Así el Señor tu Dios te bendecirá en todo cuanto hagas. Así que fíjense ustedes entonces cómo diferente, digamos, a la fiesta de Pentecostés, que el énfasis está en una cosecha y el énfasis está en una ofrenda. Aquí el énfasis está conectada con el significado del sábado semanal, y que eso conlleva liberación y que eso conlleva descanso, en este caso un descanso que es aumentado, magnificado para cubrir la tierra y toda la creación, o sea, la flora y la fauna que tenemos aquí disponible, que naturalmente el hombre por su negligencia ha ido menguando increíblemente, especialmente en las últimas décadas. Así que ahí tenemos lo que dice la palabra de Dios con respecto a esto de este requisito de la semana sabática y el año sabático, que es una ampliación del principio de Pentecostés. O sea, cuando nosotros celebramos Pentecostés todos los años, lo que estamos poniendo en práctica es el principio de la semana sabática y el año sabático. Lo único que con unos requisitos adicionales en la semana sabática y el año sabático, pero es el mismo principio de contar, de la mecánica de contar, que son 7 periodos de 7 años cada uno, 49 años en ese caso. Bueno, ya ese sería el jubileo. Aquí serían 7 años, y que el séptimo año es donde culmina esos requisitos de descanso, de liberar, de perdonar, que nosotros entonces podemos conectar con el credo del Cristo, o sea, con el Sermón del Monte y con los 10 mandamientos, que son la esencia de lo que nosotros creemos y practicamos en nuestras vidas. Así que aquí la nueva versión internacional, en Levítico 25, ya entrando al jubileo, ya cubrimos el Pentecostés, cubrimos la semana sabática y cubrimos el año sabático, y vemos cómo se va magnificando en términos del tiempo lo que Dios quiere, y podemos ir vislumbrando qué es lo que Dios tiene en mente al exigirnos todas estas cosas, y al final de cuentas lo que quiere es bendecirnos, como nosotros lo vemos ahí.
el hombre tendería a pensar, pero ¿cómo lo que yo he trabajado lo voy a estar compartiendo? El hombre en su egoísmo, ¿no? Pero lo que está diciendo Dios aquí es, bueno, que esa generosidad que se supone que tengan las personas que aspiran a entrar a la familia de Dios, es todo lo contrario. Van a tener más cosas, van a tener más bendiciones, y que eso va a ser fuente de bendición, y que todo está atado a esos ciclos. Así que ciclos, y cómo se calculan mecánicamente, significado, y qué impacto tienen en nuestra vida, en el pacto que hemos hecho, en llevar una cosecha espiritual. Bueno, todo eso está metido ahí, todo eso está incluido ahí. Y naturalmente, cuando uno habla de Pentecostés, pues como una festividad que se celebra cada año, pues uno puede pasar por alto todas esas cosas, que eso está conectado a una cosa mayor. O sea, no es meramente pasar 7 semanas en el año en la que uno sigue la vida como normalmente lo hace todo el tiempo, y ya todo se acabó, sino que eso se multiplicaba o se magnificaba a otros requisitos en la semana sabática, en un ciclo de 7 años. Y que esos ciclos se supone que se agreguen 7 ciclos de 7 años, y entonces ya eso prácticamente coge la vida de cada ser humano. O sea que, digamos, en una vida, una persona que vive de 70 años, digamos, que son los años del hombre, una persona debería experimentar por lo menos una vez en su vida un jubileo, y disfrutar de esa maravilla que lo que conllevaba el jubileo. Pero si para nosotros hoy en día es difícil visualizar la semana sabática y el año sabático, mucho más difícil es visualizar el jubileo, porque ya eso es un periodo mucho más amplio, y para empezar, se nos hace difícil cómo conecta la semana sabática con el jubileo. Bueno, eso está interrelacionado todo. El sábado semanal, la semana sabática, el año sabático y el jubileo. Aquí en la nueva versión internacional, que por lo general nosotros nunca o muy pocas veces la citamos directamente, en Levítico 25, en el versículo 8 al 12, nosotros podemos ver la mecánica de cómo se calculaba el jubileo. Del mismo modo que en Levítico 23 vemos la mecánica de cómo se calculaba Pentecostés, que quiere decir contar 50, o contar contar 50, o el día 50. Ahora, aquí voy a estar leyendo la nueva versión internacional, porque la pone de una manera diferente. Si uno va y hace un estudio de cómo es que traducen las Biblias este pasaje de Levítico 25, que es un pasaje conocido por muchísimas organizaciones religiosas, para nosotros también es muy conocido. Bueno, tenemos que tener presente que la Biblia no fue dividida en capítulos originalmente. O sea que para una persona que no tiene la Biblia dividida en capítulos, digamos, esto es como una extensión de Levítico 23, o sea, de las fiestas santas, o de los sábados anuales, y es una conclusión, o es una extensión natural de lo que nosotros vemos en
en Levítico 23, pero está separado y por lo tanto, por lo general, tendemos a citar solamente en las temporadas de fiesta Levítico 23, pero nunca o muy pocas veces conectamos con Levítico 25. Aquí dice, 7 veces contarás 7 años sabáticos. O sea, es la única Biblia que yo encontré que usa, que traduce eso de esta manera. 7 veces contarás 7 años sabáticos. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, cuando hablamos de que la palabra de Dios, la Biblia, si la Biblia es la palabra inspirada de Dios, es la palabra inspirada de Dios, pero sujeto a las limitaciones de los lenguajes, de los idiomas, que también son creación de Dios, porque los idiomas son creación de Dios, como todo es creación de Dios. Así que eso es una maravilla, que con 26 letras uno pueda escribir libros y expresarse, y que los demás entiendan a uno, que es lo que uno está diciendo. Dice, 7 veces contarás 7 años sabáticos, de modo que los 7 años sabáticos sumen 49 años. Y el día 10 del mes séptimo, es decir, el día del perdón, el día de la expiación, como nosotros la conocemos, hará resonar la trompeta por todo el país. El año 50 versus el día 50, que la única versión que nos dice el día 50, que no tiene el día 50, cuando habla de Levítico 23, la descripción de Pentecostés es la traducción del lenguaje actual, no dice día 50. O sea que hay que tener cuenta naturalmente con estas versiones modernas, porque si uno quiere ver la mecánica en detalle de cómo es que se calculaban todas estas cosas, esas versiones no le ayudan a uno. Todo lo contrario, lo confunden. Así que, bueno, lo que pasa es que a lo mejor el traductor piensa que eso es un anacronismo y que eso no tiene relevancia en nuestra vida, pero el texto de la palabra de Dios es el texto de la palabra de Dios. Y el tema claro está y completo, naturalmente, más revelación de Dios tenemos. De modo que aquí dice, el año 50 será declarado santo y se proclamará en el país la liberación de todos sus habitantes. O sea que lo que hablábamos al principio, que tenía un impacto tan grande el jubileo que tenía que ser proclamado. O sea, hay una autoridad que lo declara. Este es el año del jubileo, y entonces se sonaba el shofar, o un ruido de trompeta por todo el país. Y bueno, eso debe ser una cosa que daba escalofrío. O sea, uno sentir en su casa ese ruido, o donde se estuviera congregado en ese día, escuchar ese ruido. Así que debe ser una cosa maravillosa escuchar ese sonido y todo lo que conlleva ese sonido. O sea que, en otras palabras, lo que Dios quiere es hacer estremecer a los seres humanos. No es algo que, bueno, llegó el jubileo, pues, pronto pasará y ya estaremos en el año regular. Es algo que se supone que estremeciera a las personas, como la trompeta es un instrumento que penetrante, más que cualquier otro, más que cualquier instrumento de música, instrumento musical. Así que será para ustedes un jubileo. Continuando aquí la lectura de la nueva versión internacional, y cada uno volverá a su heredad familiar y a su propio clan. El año 50 será para ustedes un jubileo. Ese año no sembrarán ni cosecharán lo que haya brotado por sí mismo, ni tampoco vendimiarán las viñas no cultivadas. Este año es jubileo y será santo para ustedes. Comerán solamente lo que los campos produzcan por sí mismos. Bueno, uno lee eso y se le hace difícil ver si eso
cuán complicado era eso. Porque fíjense ustedes que son 49 años y el año número 49, que es el año antes, justo antes del año 50, es el último año de 7 ciclos de 7 años. 7 por 7, 49. Y en el año 49 no se supone que se cultivara la tierra. Cultivar la tierra es, bueno, el ciclo ese normal de la agricultura, de sembrar, cosechar, proteger la cosecha, sino que en ese año se supone que fuera un año de dejar descansar la tierra, el año 49. Pero el año 50, que era la octava semana sabática, ese primer año de la octava semana sabática, era un jubileo, y ahí también se supone que ellos no sembraran ni cultivaran activamente. Ellos sí podían cosechar de lo que había, pero no cultivar. Cuando habla de cultivar, significa ir y limpiar y tener el proceso ese normal de siembra, de recogido de cosecha, de vender la cosecha, todo ese tipo de cosas. O sea, 2 años corridos se supone que el pueblo de Israel pasara por ese ciclo. Y ahí es donde uno puede comprender, o va a comprender un poco más, la exigencia, que era una exigencia de fe. Era una exigencia de fe en esencia, y que el pueblo de Israel, como nosotros en el día de hoy, se nos haría muy difícil. Muy difícil. Nosotros estar 2 años consecutivos sin sembrar, sin tener esa práctica de sembrar, cosechar por 2 años consecutivos y depender de Dios. Y bueno, si Dios nos manda que hacer eso, es porque alguna razón tendrá para hacernos pasar por ese proceso, y por lo menos una vez en la vida cada ser humano iba a pasar por ese proceso, a menos que no fuera un caso de una muerte prematura, ¿no? Así que aquí en el versículo 12 dice: en el año de jubileo cada uno volverá a su heredad familiar. Y ahí naturalmente el próximo versículo, el 14, habla de los detalles de cómo debía hacerse ese proceso, pero eso nos da a nosotros una idea de cómo era ese ciclo, y que es un ciclo que seguía el modelo de Pentecostés, de contar 50. Y que naturalmente la semana sabática es un poco más de detalle de cómo esos 7 ciclos de 7 semanas sabáticas, o 7 semanas de años, como algunas versiones lo dicen, 7 semanas de años. 7 semanas de año es 7 años. 7 semanas de años, en ese caso serían 49 años. 7 semanas por 7. Así que es una expansión del principio del ciclo sabatino, del ciclo, por no decir sabático, sino el ciclo sabatino regular de cada semana, expandiéndolo a años y expandiéndolo a un periodo de 50 años. Y naturalmente eso, como todos nosotros sabemos, tuvo un impacto dramático en la historia de Israel, porque cuando Dios cita en Levítico 26, que es la continuación de Levítico 25, pero es la continuación también de Levítico 23, el impacto del pueblo de Israel negarse a guardar todas esas cosas con rigurosidad y con regularidad, el resultado fue nefasto, porque fueron llevados cautivos. Y como dicen algunas personas, cuando uno lee cómo ellos abordan esto, dice que cuando Dios mira el pacto con el hombre
y ve que el hombre viola las leyes de la tierra, él se decide por la tierra. Bueno, a lo mejor eso es una manera de ponerlo para uno comprender el significado de todas estas cosas, pero naturalmente Dios lo que quiere es la salvación de cada ser humano. Pero está claro que también quiere proteger la tierra, porque como dice Levítico 25, dice, la tierra es mía. Que nosotros decimos, bueno, yo soy canadiense, o yo soy estadounidense, o yo soy francés, pensando que la tierra de esas naciones es de nosotros. La tierra de esas naciones no es de nosotros. La tierra de esas naciones es de Dios, y las naciones son de Dios. De modo que eso es un principio bellísimo que está ahí en esa declaración de Dios. Dice que no venderéis la tierra a perpetuidad porque la tierra es mía. Que Dios es el dueño de la tierra y que hay que respetar lo que Él dice con respecto a cómo debe ser manejada y cómo debe ser tratada. Como decía alguien, que lo que le hacemos a la tierra no lo hacemos a nosotros mismos. Aquí, cuando nosotros llegamos al jubileo, pensamos, bueno, pues ya eso es todo. Ese es el ciclo máximo establecido en la ley, pero en realidad hay un ciclo mucho más grande que el jubileo, si nosotros lo podemos ver así, y que yo podría llamar el decajubileo. El deca porque viene de 10, que son 10 jubileos, y ahí lo que nosotros vemos que Daniel 9, la profecía de las 70 semanas, lo que expande el principio de Pentecostés, expande el principio de las semanas sabáticas, expande el principio del año sabático y expande el principio del jubileo para llevarlo a una concatenación o a una agrupación de 10 jubileos que serían 490 años, 49 por 10 son 490 años, 70 por 7 son 490 años, y que eso da exactamente 10 jubileos de 49 años cada uno, y que los 6 objetivos de la profecía de las 70 semanas se cumplen, bueno, con el advenimiento del Mesías, de Cristo. Y que si esa profecía no se hubiese interrumpido de la manera que se interrumpió por la muerte del Mesías, bueno, en ese después de su de que inició su ministerio, en ese tiempo se hubiese establecido el reino de Dios. O sea que Isaías 61, cuando él lo leyó al principio de su ministerio, al final de ese periodo, se hubiese, en esa semana última, se hubiese convertido en el advenimiento del reino de Dios, en el cumplimiento de toda la profecía de Daniel 9. De modo que, fíjense ustedes, que 490 años dividido entre 10 da 49 años exactos, y que el año 490, si nosotros ponemos en una gráfica cómo es que eran esas semanas, que están fragmentadas, esas semanas están fragmentadas, tiene 49 semanas, tiene 62 semanas, no vamos a entrar en eso ahora porque no tenemos tiempo, 49 semanas, 62 semanas y una última semana, o sea que serían 49, 7 semanas, 49 años, 7 semanas, 62 semanas y una última semana que serían las 70 semanas. Piensen ustedes que ese año 490 es un año sabático. ¿Por qué? Porque todas las semanas sabáticas terminan en un año sabático. De modo que esas semanas de 7 años cada una, las 70 semanas de 7 años cada una, son una expansión. Esas semanas, 70 semanas, es una expansión del principio de Pentecostés, de la semana sabática y del jubileo, que entonces se agrupan más de un jubileo en un conjunto de 10 jubileos de 490 años, y que el próximo año, el año 491, ese año vendría a ser un jubileo. De modo que sería el primer año
de otra semana de años. O sea que lo que nosotros debemos entender es que con esto, o es lo que entiende la iglesia, y es lo que han entendido muchas personas que han comprendido cómo es que trabajan estos ciclos, que ese año, inmediatamente con el advenimiento del Mesías, que pues debemos, no es que debemos, pero lo más lógico es que viniera en un día de trompeta. El día de trompeta inicia otro año, que en este caso sería el año 491, que es un año que representa un jubileo, que en ese caso está plasmado aquí en la profecía de Daniel 9 como lo que podemos identificar como un deca jubileo, que es una aglomeración de 10 jubileos corridos, que sí, bueno, que si no se hubiese interrumpido la profecía, como se interrumpió, pues hubiesen dado como resultado el cumplimiento de todos los objetivos de la profecía, de los 6 objetivos de la profecía de las 70 semanas, y hubiese culminado en un jubileo, en este caso un deca jubileo, en el cual, como dice Isaías 62, la tierra vendría a ser saneada, la tierra vendría a descansar, porque Él viene a destruir los que destruyen la tierra, y bueno, los cautivos, viene a liberar los cautivos, como dice esa profecía de Isaías, del año el año el año que viene Él a liberar a los cautivos, a que se perdonen las deudas y a restablecer la paz en la tierra, restablecer su verdad en la tierra. Así que es la culminación de todos estos estatutos, de todas estas cosas maravillosas que Dios se ha propuesto hacer, y que bueno, que nosotros tenemos una participación en ello, si nos humillamos delante de Dios y sacamos el orgullo de nuestras vidas, y comprendemos la conexión que hay con la tierra, y comprendemos la conexión que hay con Dios, y que para Dios la tierra es importantísima. Es la manera de nosotros sostenernos, y que Dios ha tratado de explicarle eso al hombre desde el principio, pero que el hombre no ha menospreciado. Cuando Dios creó la primera pareja, le dice, bueno, pues tienes que cuidarla y tienes que protegerla. En otras palabras, que la tierra es algo que tiene que ser protegido, que la tierra tiene que ser algo que tiene que ser cultivado. Y ese es un mandato que está ahí desde el principio, y que la tierra no se cuida sola. O sea, que el hombre tiene entre sus responsabilidades cuidar esta maravilla. Que no hay, hasta donde vamos a ver en el espacio, no hay cosa semejante como la tierra. Así que qué torpeza la de nosotros cuando no podemos comprender eso. Así que, bueno, ya con esto yo creo que cumplimos con el objetivo de cubrir el impacto de Pentecostés, que vamos a celebrar en unas semanas, y el impacto de la semana sabática, del año sabático, el impacto del jubileo, y el impacto que nosotros vemos ahí en un deca jubileo o 10 jubileos. Así que Pentecostés es la fiesta de las 7 semanas. La semana sabática, o el ciclo de 7 años civiles,
está conectada a ese principio de cómo contar Pentecostés. El jubileo de 7 semanas sabáticas o 49 años está conectada a su vez con la semana sabática y el principio de cómo contar Pentecostés. Y el decajubileo de 490 años, todos estos ciclos están interrelacionados. Y Dios los ha concatenado en su palabra para que nosotros podamos comprender qué es lo que Dios quiere de nosotros, qué es lo que Dios persigue de nosotros, que amemos la libertad, que busquemos la libertad, que busquemos el descanso que Dios tiene para cada ser humano, que pueda disfrutar, que no venga a ser esclavizado, ni él ni la tierra sea abusada. Así que el método para calcular y determinar Pentecostés cada año es el mismo enfoque para determinar la semana sabática cada 7 años, el jubileo cada 49 años y el decajubileo, si se quiere, cada 490 años. Todos estos ciclos apuntan a lo mismo, a un descanso del hombre y de la tierra, a una cosecha aceptable a Dios, al perdón de deudas, que puede ser extrapolado al perdón de los pecados, el regreso a la tierra y a fortalecer el vínculo entre la tierra, nuestro Padre, nuestro Señor Jesucristo y naturalmente nosotros. En fin, todos estos ciclos apuntan hacia nuestra salvación y a la preservación de la tierra, que es de Dios, no nuestra, según Levítico 25. Así que, bueno, espero que este estudio le haya sido de utilidad, que podamos reflexionar en todas estas cosas y estar agradecidos a Dios por todo lo que nos ha dado y requiere que nosotros honremos.